Shalom, shalom, queridos siervos y hermanos. Benditos en Yahshua sean si están en el amo y están guardando los mandamientos, porque eso que ustedes acaban de escuchar, queridos cordritos, y nos referimos a estamos en Yahshua, el verdadero, porque hay muchos falsos, y mandamientos, nos referimos a los de Yahweh, no a mandamientos de hombres. Entonces somos de ese verdadero Israel que se describe en la Escritura como el que tiene la promesa y se le va a cumplir de reinar por toda la eternidad sobre las naciones cuando venga nuestro amo Yahshua. Así que ahí tienen un adelanto, queridos codritos. ¿Les gustaría convertirse en un verdadero israelita de ese único y verdadero Israel? Pues vamos a seguir hablando acerca de este maravilloso tema, muy controvertible también, queridos coditos. De hecho, ya habrá algunos que dirán, ahí está Rafael otra vez hablando y contradiciéndonos a nosotros los rabinos. Ahí está otra vez Rafael en contra del pueblo de la iglesiandad, hablando en contra de la iglesia, de la Santa Madre Iglesia Católica, hablando en contra de los judíos, nuestros hermanos en Jerusalén, nuestros hermanos allá en israelíes, en Medio Oriente. Esos son falsos israeles, queridos coditos, israeles incompletos. Esas personas son, según la carne, pueden ser lo que sean. Pueden ser hijos de Abraham, no importa, según linaje. Según la carne pueden ser hijos de Jacob, queridos corderitos. Pero si no están en el Mashiach y no están guardando los mandamientos espiritualmente, no son nadie. Y el pueblo que va a heredar el reino es un pueblo espiritual. Fíjense ustedes que para cuando vino nuestro amo Yahshua HaMashiach a este mundo y empezó su ministerio allá por el año 27 o algo así de esta era, lo que quedaba de Israel era una tribu y dos mitades de otra. Era la tribu de Judá, media más o menos de Benjamín y media más o menos de Leví. La otra mitad de Benjamín y la otra mitad de Leví se habían ido con Efraín, con los tribus del norte en la división. Pablo, el apóstol, pues era de los benjaminitas que se habían quedado con... Miguel, tú puedes callar ese gato. De los benjaminitas, disculpen que ahora tenemos una serenata aquí de gato. Va a seguir. Bueno, queridos siervos, Pablo era un judío, según la carne, hablando carnalmente, era de los fariseos, espiritualmente era de los fariseos, carnalmente era israelita, de la tribu de Benjamín, que tenía pues asociación filial o gentilicio con la tribu de Judá. A los benjaminitas y a los levitas que estaban con los judíos en esa tribu del sur, en ese reino del sur, los llamaban judíos, aunque eran en sí, según la carne, eran benjaminitas o eran levitas, queridos colegas. Y a los del norte, queridos Cristo, a los 10 tribus del norte, o 9 y media, 9 y 2 mitades, ¿verdad? Les llamaban israelitas, pero eran de distintas tribus. Les llamaban efraimitas, en cuanto a que estaban asociados a la tribu de Efraín, que era la tribu predominante, la tribu mayor, y de donde venían los reyes del reino del norte. Casi todos eran de la tribu de Efraín. Decían efraimitas, aunque fueran de Gad, aunque fueran de Dan, aunque fueran de donde fueran. No todo el tiempo les llamaban efraimitas, pero a veces, así informalmente, les llamaban efraimitas.
Queremos decir además que se me acaba de ocurrir, o se me acabo de acordar, que, y esto pues se puede explicar con más detalle en otro mensaje, que los israelitas de cada una de las 12 tribus tenían su propio acento cuando hablaban hebreo. Hebreo arameo allá, para tiempos que salieron de Egipto, aquel antiguo hebreo que era más arameo que otra cosa. Eran parientes cercanos de estos lenguajes todos. Y luego, pues, imagínense, evolucionaron, se apartaron de Egipto, salieron, entraron en la tierra de la promesa y estuvieron todos esos años, tuvieron muchísimos años los israelitas viviendo allí, y allí vivían separados en porciones individuales de tierra. Perdón. Cada tribu, cada descendencia de esas tribus, que eran enormes y estaban creciendo, se habían ido a vivir aparte y tendían a casarse con los de la misma tribu, aunque no era requisito, excepto para los levitas. Solamente para los de la tribu de Leví tenían mandato de casarse con otros levitas. Los demás se podían casar con quienes quisieran de cualquier tribu, hasta con extranjeros que se hubieran convertido a Israel decidiéndose guardar Torah. O sea que siempre hubo un intento, siempre había una intención espiritual en hacerse israelita. Porque fíjense ustedes que personas de otros linajes, de otros genes o genealogías, podían entrar como los amonitas, como los moabitas, como Ruth, que era moabita, los de Jericó, gente de Gaza, que hoy son enemigos, archienemigos. En aquellos tiempos, pues la riña no era tanta, y había algunos que se madianitas, medos, babilonios, cualquiera. Las mujeres babilonias salieron de Babilonia con los esposos suyos que eran sacerdotes y con sus hijos, y se asimilaron. Cuando se fueron a Jerusalén y reconstruyeron la ciudad y el templo, a hijitas babilonias a guardar Torah y a guardar Shabbat y a guardar fiestas, se ha dicho. Aquí no es a babilonizar al resto de Israel. Ustedes no vienen aquí a enseñar acerca de los dioses a los cuales ustedes les servían allá en Babilonia. Y nosotros también, pues los judíos estaban ahí más o menos mezclando una cosa con otra en un momento, querido Federico. Y entonces pues tenían, por eso de que se separan, bueno, asimilaban a extranjeros. Siempre ha habido permiso de Yahweh y mandato de Yahweh a asimilar a las naciones. Tienen que ensayar eso. El antiguo Israel tenía que hacer eso y no lo logró. Tenía que convertir, qué difícil, si ellos mismos no se convertían, ¿verdad? Ellos se tenían que convertir primero a Yahweh y depurarse por completo Israel el antiguo. Y luego, inmediatamente o simultáneamente con eso, tienen que estar convirtiendo a gente de las demás naciones, a Israel, a israelitas, con las mismas leyes. Pero fallaron en su intento, no intentaron tanto, y fallaron, y no convirtieron a nadie porque no se convirtieron ellos mismos. Ellos no terminaron su proceso, sino que lo interrumpieron y hasta le dieron reversa, queridos colegas. Se empezaron a recontaminar otra vez, y así están recontaminados hasta el día de hoy, y peor todavía. Esas descendencias modernas de los israelitas, no importa que sean de judíos o sean de los de las tribus del norte caídas que están dispersas por Europa y por todo el mundo, básicamente todo el mundo entre comillas, están súper contaminados, queridos colegas. O sea, no porque unos lleven una Biblia, una Torah en mano, o porque hablen X idioma, no están contaminados. Yahweh dice que están contaminados, que están caídos, y lo están. Bueno, y recuerden que nuestro aprendizaje se trata de entender, conocer y aceptar la verdad que Yahweh dice. Lo que está hablado en la Torah, lo que está hablado en esa escritura, esa es la verdad. No lo que dicen hombres religiosos que dice la escritura. Dejen esa mala costumbre de estar creyendo a cosas que dicen hombres, porque sean romanos o sean rabinos o sean de donde sean o sean judíos. Si ustedes le van a preguntar a un judío por ahí cualquiera
¿qué es Israel? ¿O qué es un judío para ti? No, para ti no. ¿Qué es un judío de verdad? Bueno, vamos a preguntárselo así. Para ti, un judío de verdad, ¿qué es? Un israelita de verdad, ¿qué es? Pues te va a contestar lo que un israelita es para un judío, pero no te va a contestar lo que un israelita es para Yahweh. Lo que significa ser israelita para Yahweh no te lo va a contestar. Si tú le preguntas a un rabino qué es un verdadero israelita o qué es un israelita, te va a contestar lo que piensan los rabinos que son israelitas. Lo que un rabino piensa que un verdadero israelita es. Eso es lo que te va a contestar. No te va a contestar lo que Yahweh dice que es un verdadero israelita. Pero tú lo puedes saber, en vez de ir a rabinos o a romanos o a judíos o a cualquiera por ahí a preguntarle qué es para ti un israelita, vete a la escritura y pregúntaselo a Yahweh, que Yahweh lo dice ahí, que es un verdadero israelita. Y así tú tienes la verdad y no lo que te diga alguien que es la verdad, no lo que te diga cualquiera. Yahweh no es cualquiera, todo hombre miente, Yahweh téngase por fiel. Dice la escritura, querido coito. Téngase solamente a Yahweh como verás y a todo hombre como mentiroso. Entonces, ¿para qué vamos a confiar en el hombre que miente, que Yahweh dice que miente, teniendo a Yahweh que nunca miente? Así que Yahweh cuando nos habla, lo que nos habla siempre es verdad. Pues la otra cosa que les quería decir, cuando estaban en Eretz, divididos en sus 12 tribus, bueno, eran 14 ahí porque heredaron de José, Manasés y Efraín. O sea, había 2 tribus adicionales. Aparte de José, Efraín y Manasés tenían porciones de tierra, queridos colegas. Pero Manasés tenía 2 porciones, imagínense. Llegó a ser en número la tribu más grande, más numerosa de todas las 12 tribus de Israel. Y entonces, estando ellos apartados con los siglos, y como interactuaban unos con otros, pero eran 3 veces al año cuando estaban comandados, pero eran vecinos unos de otros y se hablaban y todo eso normal. Todos los días se veían, los que vivían en las fronteras de una tribu con otra, por supuesto que se hablaban, por supuesto que se saludaban todos los días, por supuesto que iban a las poblaciones o las ciudades más grandes de cada tribu, de esas, a comprar sus cosas, a comerciar, etcétera, etcétera. Y por supuesto que subían a Jerusalén 3 veces al año a celebrar la fiesta en sus tiempos comandados. Pero desarrollaban un acento del idioma hebreo particular. De hecho, en un sitio en la escritura, y Josefo también lo menciona, que los judíos hablaban judío. Los judíos no hablaban hebreo, igual que los demás hablaban hebreo judío, queridos judíos. Hoy en día, o el otro día más o menos, antes de que llegaran y se reunieran todos en Jerusalén, cuando las Naciones Unidas lo decretó y formaron el Estado-Nación política llamado Israel hoy, que es donde viven los judíos, una sola tribu. No todas las 12 tribus de Israel viven en la nación que se llama Israel, y esos son verdaderos israelitas si cumplen con la definición de Yahweh para lo que es un verdadero israelita. Si no cumplen, no son verdaderos israelitas. Y la definición de Yahweh que tienen que serlo en sentido espiritual, no solamente físico, acuérdense. Así que son israelitas según la carne. Los judíos en Jerusalén y por todo Judea y por todo Israel, la nación político, estado político, son judíos según la carne. Eso garantizado. Bueno, y algunos dicen que no tampoco. Pero además de ser judíos en la carne, tienen que ser judíos en el espíritu. Y ahí es que algunos cualifican, otros no cualifican. Volviendo un poquito atrás y luego retomamos el tema de cómo se cualifica y cómo no. Cuando estaban, que desarrollaron sus propios acentos, queridos, hay evidencia de esto en la escritura. Primero está que hay partes en la escritura que dicen que los judíos hablaban judío. O sea, obviamente hablaban hebreo, pero un hebreo que era distintivo de la tribu de Judá. Era
pues con un acento distinto. Es como los mexicanos que hablan español diferente a los colombianos que hablan español, o los venezolanos o los puertorriqueños. Una cosa así. O los españoles que viven en España hablan un español diferente, pero es el mismo idioma. Entonces, una vez, pues los efraimitas también tenían su forma peculiar de pronunciar el hebreo. Y tenían un defecto que las demás tribus no tenían. Ellos no podían pronunciar la letra Shin. Palabras con la letra Shin no la podían pronunciar. ¿Por qué? Pues no sé, pero los españoles tienen problemas pronunciando las palabras que se escriben con SH. Como show, dicen show. Como Yahshua, dicen Yahshua. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Sí, pero sí, pues mi familia era española. Y nosotros hemos vivido en España. Hemos estado allí montones de veces y pues, no he vivido allí porque yo considero vivir estar más de varios meses. Y yo he estado como 3 meses, así corrido de vez en vez en España, pero he estado en España como 15, 10 veces, por los 12 veces, querido. He perdido la cuenta. Y yo sé muy bien cómo hablan los españoles. Y no pueden pronunciar, si son españoles, no pueden pronunciar la SH, que es equivalente a la letra Shin hebrea. Sin embargo, ellos no son descendientes directos de los efraimitas, sino posiblemente de los manasitas, que son sus hermanos. Y una vez, pues querían saber, queridos codritos, unos querían saber si los que estaban entrando, los israelitas que estaban entrando, las personas que estaban entrando, pasando por determinada posición geográfica, donde tenían unos guardias parados, monitoreando a todo el que entraba, como un puesto de control, como un puesto de inmigración era. Vamos, para que lo entiendan hoy. Tenían allí como un puesto de inmigración. Y venían en fila, han hecho una cola y estaban entrando muchos, cientos, miles y miles de personas. Y querían saber cuáles de los que entraban eran efraimitas, porque no querían efraimitas adentro. Y les hacían una pregunta a todos los que entraban antes de dejarlos entrar. Pronuncie usted la palabra Shibolet. Esto está en la escritura, querido. Y si la persona decía Shibolet, ok, entre, pase. Siguiente. Yo, mi nombre es fulano, vengo de tal tribu, Pronuncie usted la palabra Shibolet. Shibolet. Entre, muy bien. Pronuncie usted la palabra Shibolet, le decían a otro. Y el otro decía, Sibolet. Diga Shibolet. Sibolet. Usted es efraimita. Usted no puede entrar. ¿Y cómo lo supo? No podían pronunciar la palabra Shibolet porque tiene Shin. Y ellos decían Sin, usaban la letra Sin en vez de la Shin y decían Sibolet, querido. Para que vean. ¿Cuántos de ustedes saben esto? Pues esto está en la escritura, querido. Había distintos acentos, distintos idiomas dentro de las tribus de Israel. El mismo idioma, pero distintos acentos, igual que sucede dentro del idioma español hoy. Bueno, pues Pablo tenía su acento también. Por eso algunos los conocían. Los conocían así a simple vista, querido colega. Y los judíos tenían un idioma hebreo marcado también judío. Cuando se fueron a la diáspora, todos esos judíos, después del año 70, llevados por los romanos, ¿se acuerdan? Que los romanos, el general Tito destruyó la ciudad y los soldados romanos quemaron el templo y arrasaron y pues mataron un montón de personas judías que estaban viviendo en la capital, en Jerusalén, y se llevaron cautivos y sacaron a todos los judíos de Judea y de Jerusalén en el año 70. Y no regresaron hasta el 1948, que la ONU les dio permiso, queridos. Por una resolución de la ONU, la nación Estado Político de Israel, que nada tiene que ver con la Asamblea General de los primogénitos, de los que están inscritos en los cielos. Eso es otro Israel, ese es el Israel verdadero, ese es el Israel espiritual, ese es el Israel al cual
todos los israelitas según la carne y caídos, como los judíos que están allá en Judea, que no creen en Yahshua, se tienen que convertir para ser israelitas de verdad según Yahweh. Y como los rabinos y los romanos y toda esta gente que no saben lo que Yahweh quiere y está haciendo con ellos, no se quieren convertir porque tienen sus propias nociones y dicen que ya están convertidos o que ya son o lo que sea, o que por ser hijos de Abraham según descendencia, según linaje, según genes, ya son salvos y van a heredar el reino. Hay gente que se cree eso. Hay gente que se cree que los judíos son todo lo que es el Israel de Yahweh, que Judá nada más que una sola tribu es todo lo que es Israel. También están súper equivocados. Y hay otros que llaman a la nación estado político, que son básicamente judíos según la carne, gentilizados y metidos en Babilonia porque están en una religión gran babilónica. Hay gente que se creen que esos judíos que se visten así, que no creen en Yahshua, porque la mayor parte, a menos que se hayan convertido, todavía no creen. Hay gente que se creen que ellos no tienen que convertirse, que no tienen que creer en Yahshua nunca, porque ya por ser judíos según la carne son Judá, son israelitas. Y hay personas que dicen en la barbaridad que Yahshua va a sacar los 144,000 de los judíos. Pero ¿cómo va a sacar a 12,000 efraimitas y 12,000 manasitas y 12,000 simonitas y 12,000 levitas de una sola tribu, de la tribu que se llama Judá? Él va a sacar 12,000 de Judá. Él va a sacar 12,000 reyes y sacerdotes de Judá, 12,000 nada más. Los demás los va a sacar de las otras tribus, de las otras 11 tribus, queridos corderitos. Están listadas en Apocalipsis. Y a esos 12,000 de cada tribu, de cada una de las 12 tribus, los va a hacer reyes y sacerdotes y van a reinar con él por 1000 años, pero tienen que creer en Yahshua, tienen que tener la fe puesta en él y tienen que guardar los mandamientos del Padre. Las dos cosas. Si no, no califican para reyes y sacerdotes israelitas de ninguna tribu. Entiéndanlo. Entonces, para tiempos de Yahshua, estaba todo Israel caído y cuando lo mataron, terminaron de caer los judíos. Terminaron, ahí se fue. Por eso los invadieron los romanos. Después de haberle Yahweh concedido un periodo de misericordia y de gracia por 40 años para que se arrepintieran. Y algunos hubo unas conversiones ahí. Inmediatamente que asesinaron a Yahshua, que Judá cayó oficialmente, que el sacerdote se desgarró las vestimentas, lo cual está prohibido hacer para un sumo sacerdote. Él se descalificó el sacerdocio, esa Pascua ya no los cubrió, esos animales que ellos comieron ya no sirvieron para perdón de pecado, tienen que aceptar a Yahshua y no lo aceptaban, así que no tenían manera de borrar sus pecados de ahí en adelante, a no ser que aceptaran a Yahshua, el Cordero Pascual, cuyo sacrificio vale por perpetuidad, y no querían. Pero hubo muchos que sí que se convirtieron, pero la nación completa de Judá caída no quiso convertirse, querido, y hasta el día de hoy están así. Y a ellos vino el Mashiach, a ellos se les presentó. Allí hizo milagros, ellos lo vieron y no creyeron en él. Pero los demás los de las 10 tribus caídas que están de las tribus del norte, Yahshua no fue a donde ellos, no fue primero a los israelitas de las 10 tribus caídas. Aquellos estaban viviendo hace 700 años y pico con los gentiles en Europa y por el Cáucaso y por el Caspio y por los Urales y por todos sitios. Había en todos esos países que se llaman casi todos diferentes a como se llaman hoy. Hoy se llaman pues los países eslavos, se llama Rusia, se llama Francia, se llama Dinamarca, Escandinavia, Inglaterra, España. Todos esos son países que están controlados por descendientes caídos de las tribus antiguas, de las 10 tribus del norte de Israel. Y cuando Yahshua mandó a sus discípulos, ¿a dónde los mandó? A las ovejitas perdidas de Israel. ¿Y a dónde fueron ellos? Miren los viajes de Pablo y miren los viajes de los apóstoles, los viajes de Juan y los viajes de Pedro. No fueron para abajo, para África, querido cordero. Ellos no se fueron para el oriente, para la China. Ellos se fueron para el norte y para el occidente, para donde dice la escritura que se iban a localizar y donde iban a emigrar las tribus cuando se fueran llevadas cautivas por los asirios. Y fueron hasta Inglaterra, llegó el apóstol Juan, a España llegó el apóstol Pablo, y no solamente él, Santiago,
Jacobo está enterrado, eso es verdad, sus restos están en Santiago de Compostela, queridos. Y allí están guardaditos, menos mal que nadie se los ha robado, creemos nosotros. Si es que no vinieron los otros apóstoles y los sacaron, vinieron luego ya un malaco algo y se llevó los restos. Pero pues es que allí lo que habían eran ovejitas cuando Jacobo fue a predicar a Santiago de Compostela y toda esa región, eso era Gálata, eso era Galicia, queridos corderitos. Eso eran hebreos, eso eran israelitas antiguos, caídos. Esas son las ovejitas perdidas. Y así fueron ellos fueron a Italia porque en Italia no fueron a predicar a los idumeos. Ellos no fueron a predicar a los romanos de estirpes consanguínea de Edom que vivían en la península de Italia. Ellos fueron a Italia, ellos fueron a Roma porque en eso, lo que se llama Italia, eso era una tribu caída también, pero estaban bajo el dominio, bajo el yugo, bajo el control político de los romanos. Igual que la propia Judá para tiempos de Yahshua estaba bajo el control político de los romanos. No eran soberanos. ¿Por qué no eran soberanos? Porque ya habían sido desobedientes antes, habían caído. Su caída no estaba completa, pero ya estaban contaminados y Yahweh les había quitado ese privilegio de gobernarse ellos mismos. Eso está en Deuteronomio 28 y 29 en las bendiciones y las maldiciones. Si haces esto, te va a pasar esto bueno. Si haces esto, te va a pasar esto malo. Y le estaban pasando ya muchas cosas malas a los judíos, después de que le pasaron un montón de cosas malas a los de las tribus del norte, y les debieron haber servido de ejemplo a los judíos, y no les sirvieron de ejemplo porque hicieron lo mismo y peor. Lean lo que dice el profeta Ezequiel, las dos hermanas, Ahola y Aholibá. Una representa el reino del norte, las 10 tribus del norte, y otra representa las tribus del sur. Ahola representa a la hermana mayor, las 10 tribus del norte. Dice que se prostituyó con los asirios, etcétera, etcétera. Se fueron. Y dice, y después su hermana más pequeñita, Aholibá, vio lo que había hecho su hermana e hizo lo mismo, se prostituyó. Con los babilonios primero. Allá en Babilonia se prostituyeron. Digo, prostitución espiritual es lo que estamos hablando, lo que se estén. Y también me imagino que allí había fiestas de fertilidad y fiestas de cosas. Los judíos que participaran allí, pues, pecaban, porque allí no estaban guardando Torá, allí no había sacerdocio, ellos no eran soberanos. Allí le iban a decir a una Babilonia, o le iban a decir a Nabucodonosor que un judío tuvo relaciones con una mujer o que hizo un acto homosexual, lo más seguro que, a no ser que lo hiciera con un babilonio, lo castigaban, pero si lo hacía con otro judío, ¿qué me importa a mí? Si ellos hacen esas cosas también a veces entre ellos, queridos. Los gentiles hacen todo lo que está en Levítico 18, que Yahweh nos quiere que hagamos. Lo dice ahí, el capítulo 18, que es el séptimo mandamiento, que dice no fornicarás, expandido. Dice, después de dar la lista de los no te acuestes con esto, con aquello ni con lo otro, dice, porque estas cosas son las que todas las naciones antes de ti han hecho y siguen haciendo. Estas son las cosas que todas las naciones hacen. Y tú eres una nación escogida, Israel, y tú no vas a hacer lo mismo que todas las demás naciones, pero se fueron a las naciones e hicieron lo mismo. ¿Ven? Ese es el problema. Cuando estaban en el pacto no lo hacían, pero cuando se salieron del pacto y se fueron a las naciones a prostituirse con las naciones. Se hicieron gentiles, se hicieron paganos igual que los gentiles. Y entonces Yahshua, eso fue lo que se encontró cuando vino. Y se encontró con una Judá, que todavía era lo único que quedaba de Israel, que no estaba fuera en el exilio, pero que al poquito tiempo de su muerte se irían al exilio también. Y dio órdenes, dio instrucciones a los apóstoles para cuando eso sucediera, que fueran también a predicar a los de las 12 tribus que estaban en la dispersión. Por ejemplo, la carta de Jacobo así empieza. Saludos a las ovejitas perdidas de las 12 tribus que están en la diáspora. Ya estaban todos pegados. Y Yahshua viene a ¿qué? A buscar individuos, no tribus completas. Y ya la mitad de esa gente, durante todos estos siglos,
israelitas según la carne, caídos, gentilizados, se han estado muriendo sin conocer jamás la predicación de Yahshua, ni sin que le llegue ningún apóstol ni le llegue nada. Porque había que mandar continuamente apóstoles enviados a predicarles, y se les enviaron al principio, pero luego la bestia, pues luego hubo interrupciones, porque pues, había que mandarlos a Roma a predicar. Y esas tribus estaban bajo el gobierno romano, y los romanos no querían, y formaron sus propias religiones. Formaron una religión, una versión pagana de la religión verdadera. La religión no es una religión verdadera, ninguna religión es verdadera, de la fe verdadera, que es lo que Yahshua vino a restaurar. Hicieron versiones fraudulentas, y son estas las que se van a enseñar como religión oficial del Imperio Romano. Decretaron los emperadores, y así ha sido. Y hasta el día de hoy, pues el Papa tiene su sede allá en Europa, en Italia, en el Vaticano, en Roma, y manda sobre casi todo el mundo en Europa. Y la gente, y él dice y la gente hace. Y para que todos vean, y no dice lo mismo que dice Yahweh que haga. Y la gente hace lo que dice el Papa, sin importarle lo que Yahweh diga en su Torah. Y así mismo hacen los judíos. Hoy mismo, en Jerusalén, y en Tel Aviv, y en Judea, y allá en Israel, en la nación-estado político que llaman Israel, así hacen. Y no porque los judíos caídos se llamen a sí mismos israelitas, son israelitas. No porque esa nación se llama Israel, son Israel de verdad, queridos judíos. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Y el verdadero Israel es remanente. Yahshua envió a sus apóstoles a restaurar la fe original que les había sido dada y que abandonaron a mitad de función. Israel cayó, no logró su cometido, y Yahshua vino a terminar lo que había empezado el Padre, porque Yahshua dice que él viene a terminar y terminar la obra que ha empezado con cada uno de nosotros. Y entonces ha ido metiendo en un nuevo Israel, en un cuerpo que todavía no ha celebrado bodas con él, que todavía no ha heredado. Entonces el misterio, la gente quiere que Yahshua haga todo en un día. La gente quiere ver a Israel salvo y reinando y heredando y gobernando sobre el mundo ya, y eso no es así. Eso toma 2000 años. Desde que Yahshua vino a restaurar todo y empezó a restaurar las cosas aquí en la tierra, y a restaurar a su reino, a su Israel completo, con sus 12 tribus, no total, con la totalidad de la gente israelita que ha nacido según la carne, sino con los que se conviertan a israelitas según el Espíritu, a través de todos estos siglos que han estado pasando. Con esa gente, sea que ya se murieron creyendo y guardando los mandamientos, o sea que todavía estén vivos, cuando Él venga, Él va a formar esa nación, ese Israel completo, ese Israel gobernante que va a reinar sobre las naciones durante el milenio. Y van a ser 12 tribus que están mencionadas en Apocalipsis 14. Y en otros sitios, en Apocalipsis 7 también creo que. Ahí están mencionadas las tribus que van a recibir la herencia, queridos corderitos, en Apocalipsis. Ustedes búsquenlas. Dice que son castos. Esos 12,000 de cada tribu no se contaminaron con mujeres, con doctrinas, con religiones. Entonces se tienen que descontaminar, porque todo Israel, todos los israelitas están caídos. Y para tiempos de Yahshua empezó él a levantar a los caídos de Israel, y los primeros que se levantaron fueron los apóstoles, y después los discípulos de los apóstoles. Y cuando murieron los apóstoles dejaron otros y dejaron otros, y hasta hoy pues estamos nosotros, enseñando que lo de los rabinos, lo de los romanos, no, lo mismo que Yahshua y lo mismo que los apóstoles del primer siglo, a depurar, porque tenemos que obedecer a la verdad que Yahweh ha dado para depurar. Si no, si obedecemos otro tipo de verdad que es mezcla, que es opinión humana, eso es mentira, y nos depuramos, nos contaminamos más. Entonces el propósito es depurar a un Israel, dejarlo puro, limpio, sin mancha, con vestimenta blanca, que no haya engaño en sus bocas, porque van a estar enseñando a las naciones a obedecer a Yahweh durante 1000 años cuando venga Yahshua y los ponga a reinar. Y Yahshua no va a poner a gente manchada con doctrinas rabínicas ni románicas a enseñar en su reino, a predicar cosas de la gran ramera en el reino otra vez.
Imagínense ustedes qué absurdo, ¿verdad, queridos? Pues queremos que ustedes vayan viendo estas cosas y no vayan diciendo amén y así a cualquiera por ahí que diga, porque eso es lo que hacen, queridos codelitos. Yo he visto, se levanta cualquiera por ahí y dice cualquier barbaridad y cualquier herejía, como que aplica hoy, solamente porque en la escritura hay un pasaje que él está leyendo y lo está sacando fuera de contexto y fuera del tiempo en el que se dio, o lo está interpretando de una manera personal. Ustedes, porque él cita eso y se ampara en un texto que ustedes ni han corroborado de cómo aplica y cómo encaja en el rompecabezas, ustedes dicen amén. Dicen amén. Y es bien típico de personas contaminadas, de los mesiánicos contaminados, porque hay mesiánicos que no son contaminados. Pero la mayoría ya tiene maestros que están contaminados y no les están ayudando a descontaminar. Raíces hebreas ya están, raíces de los fariseos lo que están enseñando, querido. Raíces judío-hebraicas. Y los judíos estaban caídos para tiempos de Yahshua, por favor recuerden eso. Entonces se contaminan, no salen de su descontaminación, la preservan y la expanden y la aumentan las contaminaciones que tienen. Entonces, ¿qué va a pasar cuando venga Yahshua? Encuentra ese pueblo manchado con vestimentas blancas, con manchas negras. Por lo menos no van a reinar como reyes y sacerdotes por 1000 años. No van a reinar. No dice que los van a echar al lago de fuego, a no ser que esos durante la tribulación estén vivos y tomen la marca de la bestia. Ahí sí. Y es bien fácil para una persona que está manchada espiritualmente, engañada, que tome la marca de la bestia en un aprieto así como la gran tribulación, cuando tú no vas a poder comprar ni vender si no la tomas. Así que tienen que considerar eso también. Eso también lo dice la escritura. Y la escritura dice, todo Israel será salvo, y así todo Israel será salvo. Y no están entendiendo lo que es todo Israel. Es un remanente fiel del gigantesco Israel caído. El Israel que Yahshua levante con su predicación, con restaurar toda la verdad en ellos, y se hagan espirituales y la cumplan espiritualmente y no solamente la letra de la ley, que eso lo hace cualquier carnal y no lo salva. A no ser que hagan y se conviertan en espirituales, no van a reinar como seres espirituales por 1000 años. 1000 años es casi la eternidad, queridos. O sea, si no se hacen espirituales, ¿cómo van a reinar por 1000 años? Sin morirse, si son carnales. No hay posibilidad. Para poder reinar 1000 años con Yahshua, se tienen que hacer espirituales y tener vida inmortal. Hacerse eternos, queridos. En la resurrección, en la transformación cuando venga Yahshua. Esto lo dice la escritura también, pues que nunca lo han oído. Pues si nunca lo han oído, le han estado dando demasiados oídos a lo que dicen otra gente, que dice la Torá, a lo que otra gente mercadea como el mensaje de salvación, y no le están dando atención suficiente a lo que es la verdad, la besora, las buenas nuevas del reino, lo que te hace a ti saber cómo entrar o cómo no entrar en el reino, para que hagas lo que conviene, queridos siervos. Eso es lo que tienen que estarse ocupando, nos tenemos que estar ocupando todo. Y nosotros somos responsables no de convertir ni de convencer a nadie a la fuerza, pero de decirlo para que ustedes tengan la opción de decidir esto es la verdad. Así que me lo confirma Yahweh a través de este siervo humilde e insignificante Rafael. Pueden decirlo así porque eso es lo que soy. La verdad es que Yahweh utiliza a cualquiera cuando utiliza a Rafael. Pueden decirlo así. Yo no me ofendo, queridos. Pero entiendan que si Yahweh una vez habló a través de una mula, que habla a través de este humilde siervo, no es ningún maravilla, no es ningún portento ni ningún milagro. Benditos sean en Mashiach, queridos. Háganse del Israel real, del verdadero, del que va a vivir eternamente. Lo demás, lo que sea carne va a ser destruido o va a entrar a renovarse todavía porque no conoció. Pero si conoció y rechazó, no hay chance de que estos israelitas o judíos o sean de la tribu que sean o gentiles de donde sean, entren a tener vida eterna. No hay chance para ellos. Así que conviértanse,
Aprovechen su tiempo ahora, que nuestros días en la carne están contados, porque el ser humano en estos cuerpos no vive eternamente. Tenemos tiempo en la carne para aprender y para hacernos espirituales, y luego de ahí ya Yahshua toma el control de nosotros y nos hace espirituales y nos da vida eterna. No morimos. Cuando estos cuerpos mueren, lo que sucede es un desprendimiento de nuestro espíritu, de este cuerpo, y el espíritu sigue viviendo y va para el reino a reinar, queridos. Shalom, shalom. Yahweh bendiga a todos y los proteja.